Londres. Niebla espesa. Una barbería enclavada en la infame calle Fleet. Quienes entran rara vez salen. Dicen que hay un sillón con cuchillas escondidas, una trampilla en el suelo y una pastelería al lado donde los sabores son literalmente para morirse. La historia de Sweeney Todd ha estremecido a generaciones. Un barbero asesino, una cómplice que horneaba carne y todo envuelto en el humo de la ficción. Pero ¿qué pasaría si te dijera que algo muy parecido ocurrió de verdad? Hoy viajamos al París medieval, a la calle del infierno. Ahí, dos hombres compartían algo más que vecindario, un barbero con fama oscura y un pastelero demasiado exitoso. Y 143 personas que no debían acabar ahí. Esto no es un cuento, este es el verdadero caso que podría haber inspirado la leyenda de Sweeney Todd. Hola futuros fósiles, ¿cómo lleváis el domingo? Pues como ya habréis intuido en la introducción de este vídeo, estaba hablando de Sweeney Todd, obviamente he dicho Sweeney Todd, el barbero de la calle Flea, que seguro que alguno ha visto la peli que hizo Tim Burton sobre él. Seguro que muchos de los que compartimos generación. Fue sin dudarlo uno de los Penny Dreadfuls, es decir, esas historias de terror con toques sensacionalistas que se vendían en la época victoriana por un penique, pues fue de los más conocidos y famosos de la época. Ahora, si bien Sweeney Todd como tal no existió, sí hay un caso que parece haber servido de inspiración y este es nuestro caso de hoy. No hay mucha información sobre él, así que he tenido que acudir a obras antiguas que ya están descatalogadas, pero os voy a presentar el caso del barbero Cabaj y del pastelero Miguelón. Y por supuesto va a aparecer la pregunta clásica de nuestro True Crime a la antigüita. ¿Estamos ante una historia real o ante una historia exagerada? Y quiero leer vuestras opiniones. Arrancamos. Y nunca mejor dicho. Vale, pues nos vamos a situar en París en 1415, donde hay una barbería muy famosa regentada por Bernabé Cabaj. Un negocio que la verdad floreció y que llenó los bolsillos de Bernabé, que quería retirarse en un rato para llevar pues una vida más tranquila junto a su hija de 18 años. Hasta aquí todo normal. Pues mira, como suele ocurrir cuando a alguien le va bien en la vida, pues que los vecinos empiezan a chismear y empiezan a decir: uy, este dinero seguro que no solo viene de la barbería, si es que seguramente lo que hace es que su hija se venda, ya sabes, para que acudan los hombres a su negocio. Y otros vecinos decían: no, eso seguro que no pasa, pero lo que sí pasa es que este tipo es un ladrón y que como es barbero, seguramente se dedica a la brujería y se lleva muy bien con el diablo y este le ha dado cosas por su alma. Vamos a ver, aquí hay que matizar el oficio del barbero en este siglo porque no es lo que pensamos que es. En el siglo XV los barberos no solo se dedicaban a cortar el cabello y a arreglar barbas, sino que también realizaban cirugías menores y extraían dientes, actuando como cirujanos y dentistas de la época. Total, que a Bernabé le da igual lo que digan de él, que de hecho dice: oye, mira, mala prensa sigue siendo prensa, la gente sigue viniendo a mi barbería, quizá por el morbo, quizá no, a mí me viene de perlas. Otros cotilleos incluían que Bernabé trataba muy mal a su hija, que siempre iba ahí como triste, con la cara lánguida, y parece ser que este carácter así como melancólico pues molaba muchísimo a los hombres, que no dejaban de intentar acercarse a la hija de este hombre para pedir su mano. Y el padre siempre decía que no, que a tu casa, que no eres un buen candidato para mi niña. De hecho, se rumoreaba que cualquiera que osaba acercarse más de la cuenta a Margarita acababa esfumándose y nunca más se sabía de él. Por eso la gente decía: uy, esta Margarita tiene pactos con el diablo, porque esto no es normal. Creo que le da un golpe al micrófono, perdón. Pues si Bernabé era famoso por su barbería, Miguelón lo fue por su pastelería, que estaba justo al lado. Gozaba de gran fama porque al parecer sus pasteles eran increíbles, ya sabes para dónde vamos. La gente se volvía ultra loca por comer sus pasteles. Todo París abarrotaba la pastelería. La competencia lo odiaba porque es que no había manera de que la gente fuese a sus locales, solo querían los pasteles de Miguelón. Es que ya está. Lo mismo, gana mucho dinero, la gente empieza a inventarse cosas, que se usaba animales para hacer sus pasteles, que si él era un poquito guarro, que no se lavaba. Pues es que la gente es mala, ya lo sabemos todos. Pero él tampoco se lo tomaba muy mal o muy en serio porque le hacía gracia lo que decía la gente. ¿Qué pasa? Pues que para más Inri, para los que comentan, pues el pastelero era un hombre un tanto solitario.
tenía 2 mujeres que iban a ayudarle, pero que entraban súper temprano, salían cuando se cerraba el negocio y por la noche él siempre estaba solo. Y lo que parece es que este hombre pues se acostaba muy tarde y se levantaba muy temprano porque estaba únicamente enfocado en su negocio. Y con la única persona con la que se llevaba un poco bien pues era con su vecino Bernabé, el de la barbería. Mira, yo si algo le voy a dar a los franceses, es el nombre que le daban a sus calles, que me parece maravilloso. Ahora, vamos a hablar de la calle del infierno, aunque otros le dan otro nombre. Pero es que también hay otras calles donde, por ejemplo, la amante de Baudelaire, Jeanne Duval, vivía en la calle de la mujer sin cabeza. Bueno, en fin, pues estos dos vivían en la calle del infierno. Te digo, se ha hablado de otros nombres de la calle, pero pues mira, si tengo que elegir entre San Hipólito y la calle del infierno, pues me quedo con la del infierno porque es más guay, es más de este canal. Vale, entonces a la barbería está la pastelería y un poquito más adelante hay una posada que se llamaba la Posada de los Tres Reyes. Pues el dueño de este lugar se va a llamar Chapelain. Un día de octubre de 1415, 2 jinetes van a llegar a la posada y Chapelain los va a atender, son 2 hermanos españoles. Pues parece que estos jinetes están juntos, obviamente son hermanos, y uno de ellos le dice al otro que le ha echado el ojo a Margarita, la hija de Bernabé, y que se la quiere ligar, vamos. Y el otro le dice, oye, contrólate, y le pide a Chapelain, el dueño del hotel, que mándame un barbero y un armero, que este no se va a ningún sitio. Le dicen que le van a enviar al barbero, que vive en la calle del infierno, y ahí comienzan a cotillear, a chismear, o como lo digáis en vuestros países, sobre Margarita. Mira, que la hija de este hombre es la que me gusta a mí. Los hermanos se enteran de la supuesta maldición porque Chapelain les empieza a contar que tengan muchísimo cuidado con ella, porque se cuenta que tienen pactos con el diablo y que son personas difíciles y que son personas además peligrosas. El hermano, el que va de gigoló, que se quiere ligar a Margarita, pues en vez de pensar con la cabeza, sigue pensando con otra parte de su cuerpo y le da igual lo que le diga el otro, que venga insistiendo con que quiere conocer a Margarita. Bueno, los hermanos, vamos a ponerles nombres para que no te líes mucho, va a ser el gigoló, el que se quiere ligar a Margarita, se va a llamar Julio, ¿vale? Y el que le dice que tenga cuidado, que no se pase 3 pueblos, que se mantenga sereno, es Andrés. Españoles de Aragón. Bueno, pues Julio se va un día y 2 días después no ha aparecido de nuevo. Chapelain llama a Andrés y le dice, oye, mira, es que tu hermano no ha venido, recuerda que esta niña está maldita y que todos los que se acercan a ella la palman. Y Andrés le dice, mira, yo no creo en esas cosas, déjame de historias. Pero en lo que llega Julio, dile al armero que venga, que me abrillante mis espadas. Y bueno, pues están ahí un rato hablando y el jinete se da cuenta de que el armero parece que le quiere decir algo, pero que no se atreve. Y entonces le dice, oye, venga, cuéntamelo, ¿no? Le anima. Y entonces el señor le cuenta que, bueno, vamos a ver, que él es pobre, entonces, claro, que él tiene una familia, que él es viudo, que tiene hijos, que no los puede alimentar, que apenas llega a fin de mes, que a veces se pone a pedir dinero, limosna, hasta que el sol cae en la puerta que está justo enfrente de la casa barbería de Bernabé. ¿Ok? Que esa tarde, hace 2 días, pues él estaba haciendo lo propio cuando ve a un hombre súper elegante entrar en la barbería de Cabaj y que ese señor se parece mucho a él, por eso se lo está contando. Claro, Andrés dice, ok, y el señor le dice, mira, pues es que este hombre nunca salió de la barbería, que yo estuve esperando un par de horas fijándome si salía, pero nada, que baja el sol, que yo decido irme y aún no había salido. Y es que eso era muy raro. Por si esto no es suficiente para que a Andrés se le pare la vida, encima le dice que cree que este señor es un hombre muy malo, el Cabaj, el Bernabé, porque a veces cuando está haciendo eso de pedir limosna, escucha gritos en el edificio. También le dice, oye, fíjate que a lo mejor esto que te estoy contando no es verdad, porque como a mí me da mucho el hambre, pues a veces me dan vaídos y puede haber lapsos de tiempo en el que él haya salido y yo no me haya dado cuenta. Pero claro, Andrés dice, pues es que mi hermano no ha vuelto en 2 días. Esto es raro, raro. Cuando Julio, el hermano desaparecido, llega a preguntar por Margarita a la casa de Bernabé, esta ya no estaba. Y aún así, pues Julio se presenta ante su padre porque quiere que sea su futuro suegro y el padre le dice, mira, en lo que viene mi hija, si quieres te voy cortando la barba. Bueno, pues Julio se sienta en un sillón que estaba en el centro de la habitación. O sea, imaginaos como una habitación grande, en el centro justo hay un sillón y este sillón da a una ventana que a su vez da a la calle.
¿vale? Y se cuenta que esto es algo que me hacen saltar un poco las alarmas sobre la veracidad de este caso. Ya lo vamos a hablar en un rato, pero bueno, se dice que Bernabé mira por la ventana y que comprueba que no hay gente y entonces con un brusco movimiento mueve una especie de seguro a modo de clavo que hay en el suelo y entonces se abre una trampilla por la que cae Julio hacia abajo, supuestamente, ¿vale? Y también supuestamente, presuntamente, Miquelón lo estaba esperando abajo y viendo que aún seguía vivo, pues termina el trabajo con uno de sus cuchillos de cocina. ¿Cuál sería el motivo del crimen realmente? Pues en este caso sería dinero y joyas, ¿vale? Que decidirían los dos guardar silencio y seguir con sus vidas hasta que 1 o 2 días después van a llamar a la puerta de la barbería Andrés, acompañado de la poli. Le van a interrogar y le van a decir, oye, que nos han dicho que aquí llegó un señor español y que nunca salió. Y él dice, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Si se fue a los 30 minutos. Claro, como la poli lo vio que se empezaba a poner un poquito nervioso, se lo van a llevar y le van a decir, por favor, déjenos inspeccionar la casa. Y ellos ven que es una casa que está muy limpia, que está muy perfecta y que no hay nada. El registro había sido fallido, pero así de la nada van a descubrir una puerta, bueno, ya sabes lo de siempre, ¿no? También muy cliché de película de misterio o de terror. Hay un mueble, detrás del mueble lo mueves un poco, hay una ranura en la pared que parece una puerta, en efecto es una puerta oculta que cuando la abres lleva una escalera y esa escalera baja a una especie de cueva subterránea que digo yo que sería más bien como uno de estos pasillos que tienen muchos las ciudades antiguas, ¿no? en los subterráneos, y que a su vez ese pasillo conecta con la pastelería de Miquelón. Entonces dicen, vale, sí existe una posibilidad de que haya una comunicación entre Bernabé y Miquelón. Y en ese momento, pues se encuentran también la trampa en el suelo. Entonces, ante toda la evidencia, Bernabé se derrumba y confiesa. ¿Qué ocurre? Que al bajar por la escalera que estaba escondida detrás de estos muebles, el preboste, es decir, la poli y sus hombres descubren un escenario bastante espeluznante, ¿vale? Que son, ¿cómo lo diré? Varios cuerpos que están colgados en las paredes, que han sido como si hubieran sido usados más bien como carne para el consumo, y uno de los cuerpos pues pertenece al joven Julio de Pentarbo, que era este español. Claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué se supone que saben perfectamente que es él si estamos en 1415? Bueno, pues que habían pasado solo 2 días. Entonces el chaval pues no estaba tan mal, vamos a ponerlo así. Además, recordad que las cuevas normalmente pues tienen mucha menos temperatura que el exterior, por lo tanto la conservación se va a dar mejor. Bueno, pues van a estar y van a seguir explorando más, pues yo supongo que todos súper traumatizados, ¿vale? Porque si ahora estamos acostumbrados a ver en pelis de terror o en películas policíacas cosas que son muy fuertes, pues imaginaos en esa época que para muchos sería la primera vez que verían algo tan macabro. Entonces estaban todos como un poco traumatizados de por vida, pero están explorando más esos interiores, esos subterráneos, y de nuevo entran en ese túnel que va a conectar la cueva, lo llaman la cueva del barbero, con la del pastelero. Y al entrar dicen que encuentran a Miquelón disfrazándose de fraile para poder escapar, que lo van a detener, que lo van a sacar como a la calle, y frente a todos él va a confesar haber participado durante 5 años en los crímenes junto a Bernabé Cabaj, asegurando que llegaron a hacerle lo mismo que le hicieron a Julio a 143 personas. Y lo más aterrador es que Miquelón admitió haber usado esa carne en sus pasteles, que fueron consumidos incluso por el propio policía jefe y por todo París. Bueno, pues la confesión provocó asco, provocó horror, provocó repulsión colectiva. Obviamente tienen que sacar al pastelero escoltadísimo porque la gente se lo quiere madrear, y están exigiendo además que acaben con ellos. Y el tema de hacer comida con personas no es un tema tan raro, no es un tema banal, porque hace no mucho tuvimos un caso en México concretamente en el que ocurrió algo parecido, ¿no? Luego lo llaman el caníbal de no sé dónde, o el monstruo de no sé qué. Pues es que no suele pasar, pero pasa. Pues el proceso judicial contra Bernabé Cabaj, el barbero, y Pedro Miquelón, el pastelero, fue bastante breve, porque ambos habían confesado lo que habían hecho, por lo tanto no había mucho misterio. Se les van a asignar abogados de oficio que
pues no pudieron pedir clemencia porque era una brutalidad, ¿no? Entonces Andrés de Pentarbo, el hermano de Julio, va a testificar con gran emoción que conmueve al público, conmueve al tribunal. ¿Y qué ocurre durante el juicio? Pues que Kavag admite haber hecho el Sweeney Todd con premeditación a 143 personas, motivado por el robo, y también se demostró que usaba a su hija, por eso estaba tan melancólica, ¿no? Pues para atraer a las víctimas, a quienes luego pues les pasaba por la... Y Miquelón confesó ser cómplice por 5 años y además confesó de utilizar esa carne para hacer sus pasteles, lo que evidentemente volvió a causar horror entre los presentes, muchos de los cuales, como os he dicho, medio París había comido sus pasteles, y es que había colas para comer sus pasteles. Bueno, pues el tribunal los va a condenar obviamente a ser enrodados, que si no sabes lo que es lo que le pasó a Peter Stump, te lo voy a dejar por aquí, el hombre lobo de Bedford, y luego colgados en la plaza pública. Se va a rechazar una pena adicional solicitada por Andrés, porque le dijeron a Andrés, tío, sí, total, ya no van a salir de esta, pero Andrés quería venganza, pero no pudo. Y lo que cuentan es que cuando se leyó la sentencia, pues que Miquelón la escuchó con mucha calma, que incluso sonrió, y que Kavag, en cambio, sufrió un ataque de nervios, un ataque de pánico, se puso a llorar, se desmayó, tuvo que ser sostenido por los soldados, y bueno, pues ambos fueron llevados de nuevo a prisión. ¿Qué ocurrió con Miquelón? Pues que él continuó comiendo y durmiendo tranquilamente en su celda hasta su último día, mientras que Kavag, digamos que fue consumido por ese pánico y que necesitaba que pues, lo sedaran con hierbas, ¿no?, para mantenerlo con vida hasta enfrentar el castigo de la justicia. Entonces aquí la pregunta para finalizar sería, ¿fue real? Vamos a ver, a mí hay ciertos componentes de esta historia que me suenan un poco raros, ¿no? Un poco fantásticos. Y yo me pregunto, bueno, a ver, yo intenté ver si había actas, si había panfletos, como por ejemplo los que veíamos justo en El hombre lobo de Bedford, ¿no? Que tenemos como los panfletos alemanes, los panfletos ingleses, y entonces podemos hacer como una distinción entre qué suena más sensacionalista, qué suena más realista, qué elementos se van añadiendo a medida que pasan los días y que pasa el juicio, etcétera, y cómo estos elementos mágicos también ficcionados que concuerdan muy bien con la época en la que ocurrió El hombre lobo de Bedford, pues se mezclan con la historia real. Aquí supongo que será algo parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el componente de que son dos personas, esta es mi opinión, pero tenemos el componente de que son dos personas que les iba muy bien en la vida, o sea, que ganaban mucho dinero con sus negocios, y que la gente de la zona, del barrio, pues comentaba que por qué, y entonces ya ahí empezamos con habladurías, ¿no? Y siempre hay uno que empieza diciendo, uy, pues en este edificio pasan cosas raras, y esta gente es muy rara, y mira este que no habla, y mira el otro que no hace esto, y tal. Entonces ahí hay un componente que a mí me llama la atención. Es decir, sabemos, ya ha persistido a lo largo de los siglos, que los vecinos estaban comentando todo el rato y que eran envidiosos y que... Vale. Pero luego tenemos el tema ya que me parece un poco fantasioso, ¿no?, de el clavo en el suelo que abre una trampilla y que hace que la silla del barbero permita caer a la víctima. O sea, como me parece un poco rocambolesco. Claro, explicaría el que caiga, o incluso esas escaleras como secretas, ¿no?, que conducen entre una casa y otra, porque no se ve como que sacan personas ya, ¿no?, a la calle de un lugar a otro, sino que la bajan por las escaleras. Eso sí me lo creo. Pero el tema, no sé, de la trampilla en el suelo, también el tema de detrás de un armario, una puerta escondida que abre a una cueva... ¿Quién sabe, no? Yo creo que, como siempre, seguramente hay una base de verdad que se ha ido alimentando con los años y con los siglos hasta formar una historia que es mucho más morbosa y que, como hemos dicho, puede servir de inspiración a historias de terror. Porque ¿quién que no haya leído, sabido o visto algo sobre Sweeney Todd no piensa en Sweeney Todd y dice, es que es el cuento victoriano por excelencia casi, ¿no? Claro, entonces aquí, de nuevo, ¿fue real? Es decir, ¿de verdad existieron Bernabé Cavard y Pedro Miquelón? Seguramente sí, ¿no? ¿Se alimentó el morbo, el miedo colectivo? Yo creo que también. Porque la historia, claro, aparece en crónicas antiguas, eso sin duda, ¿no? Pero no hay fuentes sólidas. No se han encontrado archivos judiciales que lo respalden del todo, al 100%. Pero la historia ha sobrevivido 6 siglos. ¿Por qué?
Pues, a ver, nos fascinan los monstruos con rostro humano, eso lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Pero también quizá porque necesitamos creer que el horror puede esconderse en lo cotidiano. Lo habíamos visto con el caso Ludger también. Hay un barbero amable, hay un pastelero solitario, pero también puede ser que en el fondo pues las leyendas, como siempre decimos en este canal, pues nos hablan más sobre nosotros que sobre quienes supuestamente las protagonizaron. Lo cierto es que, real o no, pues el eco de esta historia se siente hasta hoy, ¿no? Y en época victoriana, ¡pum!, supuestamente creó un personaje que daba mucho miedo, y cada vez que alguien habla de Sweeney Todd, pues la sombra de la calle del infierno vuelve a extenderse. ¿Qué quieres que te diga? Así que nada, si te ha gustado este caso, dale like y nos vemos la siguiente semana en otro capítulo de Crónicas Óseas. Hasta luego, Futuro Fósil. Chao.